Revolver, el álbum que cambió la música para siempre, y casi nadie lo nota. Antes de Sgt. Pepper y del White Album, hubo otro que lo cambió todo. Un disco que rompió las reglas de lo que una banda podía hacer en un estudio, que inspiró a generaciones enteras de músicos y que aún hoy sigue siendo subestimado por muchos. Pero, ¿sabías que Revolver estuvo a punto de tener un nombre completamente distinto? Y que, en una de sus canciones los Beatles usaron técnicas de grabación que ni los ingenieros lograban entender claramente. Revolver. El álbum que lo cambió todo. Hola amantes de la música. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los discos más influyentes, revolucionarios y psicodélicos de la historia, Revolver, de The Beatles. Prepárate, porque vamos a conocer las historias ocultas, las anécdotas más curiosas y los secretos de un álbum que marcó un antes y un después en la historia de la música moderna. El año en que los Beatles rompieron las reglas. Corría 1966. Los Beatles estaban cansados. Las giras eran un caos, los gritos de los fans no les dejaban oírse ni entre ellos, y lo que más les motivaba ya no era tocar en vivo, sino experimentar en el estudio. En ese contexto nace Revolver, un álbum que no solo exploró nuevos sonidos, sino que lo hizo con una libertad creativa total. De hecho, se puede decir que fue el primer álbum donde los Beatles dejaron de ser una banda de pop para convertirse en artistas de vanguardia. Grabado en los míticos estudios Abbey Road durante tan solo 300 horas. Una locura para la época, Revolver fue la puerta de entrada a la etapa más experimental de la banda. ¿Por qué se llama Revolver? No es por lo que piensas. El nombre del disco genera muchas confusiones. ¿Revolver? ¿Como un arma? Pues no. Nada que ver. El título hace referencia al movimiento de rotación del vinilo. To revolve, en inglés, significa girar. Así que el nombre es más una metáfora del ciclo de la música que gira y regresa, y no una alusión a la violencia. Pero, durante el proceso creativo, barajaron varios títulos posibles, algunos bastante graciosos, extraños o autorreferenciales. Entre ellos, Abracadabra, que les parecía algo místico y mágico, pero lo descartaron por ser poco original. Magic Circles les daba un aire misterioso, pero sonaba cursi. Four Sides of the Eternal Triangle hace referencia a un triángulo amoroso imposible, pero ellos eran 4. Un rumor o broma entre ellos. Aunque claro, siendo The Beatles, no podían dejar pasar la oportunidad de que también sonara provocador. Una pregunta para ti, ¿cuál crees que es la canción más experimental que ha hecho The Beatles? Déjamelo en los comentarios. Tomorrow Never Knows, un viaje psicodélico sin vuelta atrás. Si hay una canción que encapsula la revolución sonora de este disco, es Tomorrow Never Knows. ¿Sabías que está basada en el libro tibetano de los muertos y que su letra surgió tras un viaje de ácido de Lennon? De hecho, Lennon quería que su voz sonara como si estuviera gritando desde la cima del Himalaya mientras miles de monjes budistas lo rodeaban. El resultado fue un tema adelantadísimo a su tiempo, batería con un solo compás repetido, loops de cinta, voces tratadas electrónicamente, y una atmósfera lisérgica que no tenía nada que ver con el pop que habían hecho hasta entonces. En Tomorrow Never Knows se usaron loops grabados en casa, con cacerolas, risas distorsionadas y hasta un cuervo chillando. Era un collage sonoro completamente nuevo. Para muchos, esta canción fue el primer paso hacia la música electrónica moderna. Eleanor Rigby, clásica, triste y revolucionaria. Revolver no fue solo psicodelia. Fue también emoción pura. Eleanor Rigby es una obra maestra en sí misma, ni una sola guitarra, ni batería, solo un octeto de cuerdas que acompaña la desgarradora historia de soledad de Eleanor y el padre Mackenzie.
Fue Paul McCartney quien escribió la canción, aunque cada Beatle aportó algo. Ringo, por ejemplo, propuso uno de los versos más duros, "Died in the church and was buried along with her name". Nobody came, lo que traducido sería murió en la iglesia y fue enterrada junto con su nombre. Nadie vino. La decisión de usar solo cuerdas fue del productor George Martin, que había estudiado música clásica y se inspiró en Bernard Herrmann, el compositor de las bandas sonoras de Hitchcock. Ese detalle convirtió a Eleanor Rigby en una canción completamente distinta a todo lo que se escuchaba en 1966. Ni pop, ni rock, una balada clásica con alma moderna. ¿Un Beatle sin tocar su instrumento? Así se grabó Revolver. Otra curiosidad, Revolver fue uno de los primeros discos donde los Beatles empezaron a desaparecer como banda tradicional. En varias canciones, uno o más de ellos no tocan ni cantan. Por ejemplo, en For No One, Paul toca casi todo, incluido un clavicordio y un bajo, mientras que Ringo solo aporta la batería. ¿Y qué pasó con John y George? Ni rastro, nada de ellos. Y en She Said, fue George quien terminó tocando el bajo porque Paul se peleó con los demás y se fue del estudio antes de grabar. Todas estas situaciones reflejan cómo la unidad del grupo empezaba a resquebrajarse, pero también cómo cada uno comenzaba a explorar su potencial individual como artista. Si has llegado hasta aquí, ya estás viviendo la revolución musical de Revolver. Aprovecho para recordarte que si te gusta este tipo de contenido lleno de curiosidades de la historia de la música, dale un like al video y suscríbete al canal. Así no te pierdes ni un solo viaje musical como este. La portada, psicodelia en blanco y negro. La portada de Revolver también merece su lugar en la historia. Diseñada por Klaus Bormann, un amigo de la banda desde sus días en Hamburgo, fue una mezcla de dibujo a mano y collage fotográfico. Un estilo que se alejaba del típico look de estrellas del pop y se adentraba en el arte de vanguardia. Dato curioso, la portada ganó el Grammy al mejor diseño gráfico en 1966. Y lo mejor, Bormann la diseñó en blanco y negro, mientras todo el mundo apostaba por colores estridentes. Ironía total, un disco psicodélico con una portada monocromática. Yellow Submarine. ¿Una canción para niños? Muchos creen que Yellow Submarine es solo una canción infantil, pero cuidado. Detrás del tono alegre se esconde una producción complejísima. En la grabación se usaron efectos de sonido, burbujas, cadenas, puertas de metal, risas, coros marciales y hasta una sesión completa dedicada a grabar ruidos en la cocina del estudio. Además, fue una oportunidad para que Ringo brillara como vocalista. Y sí, a los niños les encantó. Pero también escondía un mensaje antibélico disfrazado de fábula psicodélica. ¿Y si Revolver no hubiera existido? Imagina esto, sin Revolver, probablemente no existirían discos como Dark Side of the Moon, OK Computer o En Rainbows. Sí, así de importante fue. Este álbum sentó las bases para el uso del estudio como instrumento, para experimentar con loops, efectos, estructuras no convencionales y para hacer del pop un arte mayor. Para muchos críticos y fans, Revolver es incluso superior a Sgt. Pepper. Es más crudo, más directo, más atrevido. El último gran secreto de Revolver. Y como lo prometido es deuda, aquí va el último dato, el más curioso de todos. Durante las grabaciones, los Beatles crearon un efecto que nadie sabía cómo reproducir, la guitarra al revés. George Harrison grabó el solo de I'm Only Sleeping, normalmente, pero luego lo invirtieron para que sonara como si las notas vinieran desde atrás. Y no lo hicieron por accidente. George grabó el solo sabiendo cómo sonaría al revés. Una locura para la época. Este efecto de reverse guitar fue tan influyente que luego lo imitaron desde Jimi Hendrix hasta Radiohead. Todo,
empezó en Revolver. Así que ya lo sabes. Revolver no solo es un disco, es un manifiesto de libertad artística, una explosión de ideas y uno de los puntos más altos en la historia de la música moderna. ¿Y tú? ¿Qué canción de Revolver es tu favorita? ¿Te parece que está infravalorado frente a otros discos de The Beatles? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo viaje musical. Adiós.